Ok. Es su tiempo, hermano San Juanpa. Gracias, hermana Mar. Hermanos, bienvenidos cada uno de ustedes. En este día quisiéramos compartir con ustedes sobre el Concilio de Trento, que es lo que nos va a ayudar a entender y comprender cuál es el contenido de los registros bautismales. Adelante, hermana, la siguiente. Ok, en esta clase vamos a ver lo que fue el inicio del Concilio de Trento. Vamos a ver lo que es un registro bautismal, cuál es la fórmula, no- de dónde procede el nombre de pila y reconociendo un registro. Entonces, espero que cada uno de nosotros podamos poner atención o también si hay alguna duda podamos también externarla y si no al final de la clase podremos estar viendo este tipo de dudas. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ok, una pequeña introducción. El Concilio de Trento fue de 1545 a 1563. Fue una reunión de la Iglesia Católica en respuesta a la Reforma Protestante, con el objetivo de definir la doctrina católica y reformar la vida religiosa. Muchas veces hemos escuchado de Juan Calvino, de Martín Lutero, pero realmente el Concilio de Trento fue algo que se hizo para poder contrarrestar a la fuerza que empezaba a tener la iglesia protestante en esta época. Eso es una parte, una pequeña introducción de lo que vamos a ver en este día. Adelante, hermana. Ok, el Concilio de Trento tuvo lugar en Trento, que fue parte del Sacro Imperio Romano Germánico, una ciudad del norte de la Italia actual, regida por el príncipe obispo Cristóforo Madruso. Se convocó en parte como respuesta a la Reforma Protestante, pero también con el fin de aclarar diferentes puntos doctrinales. Algo que me gustaría también en este día es que muchos a lo mejor no hemos escuchado de Cristóforo Madruso, no sabemos quién es él. Él fue, él nació en el año de 1512 en Tripoli, en Italia. Fue un cardenal y hombre de Estado italiano, nacido en el seno de una familia noble de Trento. En 1539, obispo de Trento, por aquel entonces parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Tras renunciar al principado en 1567, encabezó sucesivamente las diócesis italianas de Sabina, Palestina y Porto. ¿Por qué doy este pequeño introducción y por qué hablo sobre Cristóforo Madruso? Porque como hombre de Estado desempeñó importantes misiones al servicio del emperador Carlos V, de su hermano Fernando I y del hijo de aquel Felipe II. Estos monarcas fueron los principales impulsores y quienes apoyaban el Concilio de Trento para que realmente se pudieran reformar lo que fue la Iglesia Católica y así poderle hacer un frente a la naciente Iglesia Protestante. Adelante. Antes de que cambiemos alguna pregunta, ¿alguien quiere opinar algo? Acceso a capacitaciones y oportunidades, networking. Si no hay ninguna pregunta o algo, continuamos. La siguiente, hermana, por favor. Ok, aquí está el Concilio de Trento. El Concilio de Trento fue encabezado por el Papa Pablo III en el año 1545 y se clausuró el 4 de diciembre de 1563 en Trento, una ciudad del norte de Italia. En el concilio se formularon cánones sobre los sacramentos, enfatizando la importancia y validación. El Concilio de Trento fue un concilio ecuménico de la Iglesia Católica desarrollado en periodos discontinuos durante 25 sesiones entre los años 1545 a 1563. Tuvo lugar en Trento, que fue parte, como dije en su momento, parte del Sacro Imperio Romano Germánico, una ciudad al norte de Italia actual. Realmente aquí lo que se buscaba era restarle ya esa fuerza, como dije en su momento, a la naciente iglesia protestante. Fue una conferencia celebrada realmente. ¿Por qué? Porque Martín Lutero y Juan Calvino estaban peleando. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica en ese entonces vendía lo que son realmente en las indulgencias.
Si había alguien que era capaz de poder pagar en económico y podría ser perdonado de sus pecados, de sus faltas, entonces la Iglesia Católica estaba cayendo en cierta forma en algunas situaciones que no eran correctas. De ahí nació también la Iglesia Protestante, porque ellos empezaron a buscar la manera de que realmente la Iglesia Católica fuera reformada y tuviera una mayor calidad moral en ciertos asuntos. El siguiente. Ok, aquí vamos solamente ya a entrar a lo que son los registros bautismales. Antes de que entremos a los registros bautismales, hermanos, ¿alguien quisiera aportar algo o decir algo más sobre el Concilio de Trento? No nos quisimos enfocar tanto en Martín Lutero ni en Juan Calvino. ¿Por qué? Porque realmente esta clase no nos vamos a enfocar tanto en ellos, sobre la Iglesia protestante, porque sabemos mucho de la historia en este aspecto. Pero a veces el desviarnos tanto por la historia, perdemos el objetivo realmente de qué es lo que buscamos o qué fue lo que realmente este concilio nos dejó hasta nuestra actualidad. ¿Alguien quiere opinar algo, hermanos? ¿Nadie? Entonces continuamos. Hermano Ok, San Juan, sí, yo nada más quisiera contribuir con que este concilio focaliza la estructura de la Iglesia Católica hacia convertirse en una institución más administrativa para poder tener el control precisamente de, de los dogmas, a diferencia de otros concilios. Y es muy importante este concepto porque a partir de este momento la estructura se vuelve es una estructura en términos mundiales unida solamente o focalizada a la administración. así es, porque como dije hace un momento, muchas veces la misma iglesia vendía las indulgencias y normalmente estaba destinada a la gente pudiente o la gente que tenía una economía fuerte y podía decir, bueno, ya pequé, ya hice algunas cosas, voy a la iglesia, hablo con el sacerdote, hablo con el obispo y puedo pagar una indulgencia y entonces de esta manera consideraban que ya podían ser salvos. Gracias, hermana, por su aportación. Ok, primer punto. Por medio de los registros bautismales podemos obtener información de los nacimientos que sucedieron antes de que existiera el registro civil. Estos registros de bautismos nos dan información muy importante sobre la persona, tanto del bautizado como de la familia. En este punto, hermanos, realmente este fue uno de los cambios que la Iglesia Católica hizo. Si se dan cuenta, en la época antigua no existía un registro civil como tal. Quien llevaba los registros de bautismos, de casamientos, de defunciones, era la Iglesia Católica. Entonces, como la hermana Citlali nos está diciendo en este momento, se volvió mucho más administrativa. Empezaron a administrar, empezaron a llevar un registro mucho más exacto sobre lo que se estaba haciendo dentro de la Iglesia Católica. Gracias a esto, podemos seguir disfrutando de este beneficio. ¿Por qué? Porque en nuestra genealogía, cuando estamos buscando en los registros antiguos, podemos encontrar registros bautismales. ¿Si alguien quería opinar algo? ¿No? Entonces continúo. ¿Por qué es importante un registro bautismal? Porque hoy en día nosotros nos está sirviendo los que estamos trabajando con genealogía, podamos darnos cuenta de realmente a qué parroquia, a qué localidad pertenecían. Inclusive ahí podemos encontrar también quién fue el sacerdote, quién realizó este, este sacramento, que así se le conocía en ese entonces, y hasta la actualidad se le conoce dentro de la Iglesia Católica como parte de los sacramentos. Número dos, en los registros de bautismos se lleva a cabo desde años antes, pero en el Concilio de Trento se formalizó el modo de llevarlos. Dichos registros se realizaron en gran parte del mundo católico, que incluye España, Portugal y regiones colonizadas de Latinoamérica. Aquí realmente, si nos damos cuenta, también ya se habla de Latinoamérica. Aquí fue cuando llegaron los españoles, trajeron realmente este tipo de registros a América, se empezaron a registrar lo que fueron los bautismos, porque también recordemos que en nuestro México antiguo los códices llevaban un registro, pero no era un registro como tal, hoy en día los conocemos. Adelante, Mana, por favor, la siguiente.
Hermana Ipiña, cambiamos, por favor. Gracias. Los registros de bautismos. Conforme a lo dispuesto en el Concilio de Trento, deben llevarse en cada parroquia libros o registros en que los curas, párrocos, asienten los nombres de los bautizados de sus padres y padrinos, con expresión del día, mes y año, firmando con su nombre cada una de las partidas. Realmente aquí encontramos ya una estructura mucho más formal sobre un registro, que realmente se nos habla de que cada parroquia debía de llevar su propio registro. Lo que yo decía hace un momento, si nos vamos a buscar los registros antiguos de bautismos, de confirmaciones, ahí podemos darnos cuenta que empezaba diciendo en la parroquia tal de la diócesis tal, yo el sacerdote, cura o párroco, bauticé solemnemente a. Entonces de ahí empezamos a tener ya un mayor control de los datos y para nosotros es muy importante porque al tener este tipo de registros, cuando estamos buscando nuestra genealogía o empezamos a hacer nuestra historia familiar, podemos darnos cuenta que es un registro oficial. Podemos darnos cuenta de la importancia de la información que encontramos ahí, porque sabemos, ahí también se especificaba, como dice aquí, el nombre de quien era bautizado, el nombre de los padres, de los padrinos. También se expresaba el día, mes y año. Y también podemos encontrar la firma del sacerdote, porque sin esta firma, realmente este tipo de registros muchas veces no tienen una validez. Y hoy en día para nosotros es importante que vengan firmados, porque como les explicamos en genealogía, es un registro oficial. ¿Por qué decimos que es un registro oficial? Porque tiene dónde fue, tiene la fecha, quién lo realizó y los datos esenciales de la persona. Siguiente, por favor. Ok, la fórmula. Los crismos, invocación en el nombre sea de Dios. Esto normalmente lo hacían los sacerdotes católicos porque decían en el nombre sea de Dios para empezar a realizar el bautismo de la persona. En esta se sentaba una nota marginal, lugar, que era la ciudad, que en ese momento especificaba en qué ciudad fue realizado. Departamento, porque recordemos que en la época antigua se dividía en ciudades, departamentos, villas, parroquias, vicaria, etcétera. ¿Por qué hacían esto? Para especificar realmente dónde se acentuaba la iglesia o la parroquia, donde el departamento nosotros, porque hoy en día podemos saber realmente de dónde procedía nuestra familia. La villa, o sea, podemos también darnos cuenta de qué tipo de lugar se refería. La parroquia. Una parroquia también muchas veces hoy en día podemos darnos cuenta que a lo mejor los lugares han cambiado de nombre o ya realmente no nos referimos al nombre antiguo por el cual se conocía este lugar y al control de la parroquia podemos darnos cuenta hoy en día con el Google Maps o con lo que nos ofrece Family Search, podemos darnos cuenta dónde se ubicaba y podemos saber realmente de dónde procedía nuestra familia. Fecha, día, mes y año. Esto es sumamente importante. ¿Por qué el día? El día que aparecía su fecha de bautismo nos puede indicar también, ahí asentaban, el niño tenía 5, 10, 15 días de nacido. Antiguamente los niños eran bautizados casi inmediatamente después de nacer. Entonces, por eso la importancia de que nos aparezca el día, el mes y el año, porque así podemos tener realmente un registro mucho más exacto de fecha de nacimiento de la persona que había sido bautizada y podemos saber que nuestro familiar en qué año nació realmente, en qué mes y en qué año. El ministro, que era el cura, párroco, bachiller, vicario, presbítero, etcétera. Si nos damos cuenta, aquí había muchos términos para designar al ministro, que en ese centro de culto, como el cura, el párroco, bachiller, el vicario, un presbítero, etcétera. La identificación del bautismo. Bauticé y exorcicé a. En este caso quiero utilizar un nombre de mi abuelo. Dice, bauticé, exorcicé a Florentino. ¿Por qué decían bauticé y exorcicé?
porque en este entonces recordemos que la Iglesia Católica muchas veces todavía se manejaba lo que era el pecado original. Ellos decían, te voy a exorcizar, te voy a bautizar para que tú puedas ser limpio y liberado del pecado original de Adán y Eva. También se manejaba, bauticé solemnemente a Florentino, el cual recibió, le puso los santos óleos y el sagrado crismas. Recordemos que los santos óleos era aceite consagrado también dentro de la Iglesia Católica. El santo crisma también era esto, parte del ritual o de lo que se hacía en la Iglesia Católica en el tiempo antiguo y hasta actualmente se sigue utilizando y diciendo sí, se ponen los santos óleos. Ah, entonces en el registro se asentaba el nombre del infante o párvulo. Muchas veces también hemos escuchado la palabra párvulo. Hay quienes a veces nos preguntan, hermano, ¿por qué dice párvulo en lugar de infante o niño? El párvulo realmente se refiere a lo mismo, al niño, al infante, dependiendo de la región o el país en el cual encontramos el registro bautismal, puede incluir esta palabra infante, párvulo, entonces para que sepamos realmente a quién se refería en este caso. También tenía el nombre de los padres, que es muy importante para nosotros porque así podemos saber realmente quiénes eran, quiénes realmente y en qué lugar vivían o de dónde procedían. Padrinos. Los padrinos también eran una parte importante porque también por ellos, los padrinos a veces podían ser inclusive familiares directos del infante, del bautizado o alguien cercano a la familia. También los padrinos es importante que los podamos revisar porque muchas veces estaban relacionados con la familia y por ellos también podemos encontrar a más familiares del infante o en los registros que nos pueden ayudar a encontrar más información sobre el familiar que estamos buscando. La firma, que era lo último que el párroco hacía, era firmar este registro. Que podemos decir, realmente está firmado, es un documento con validez oficial, el cual nos puede servir como referencia a lo que necesitamos. Siguiente, hermana, por favor. Ok, aquí también se nos especifica que en el registro bautismal podrían aparecer padres, que se refería a padres biológicos o padres adoptivos. También recordemos que en la época antigua, en la época actual, muchas veces hay niños que murieron en la época antigua o en la época medieval, murieron muchos niños o padres morían desafortunadamente debido a la peste, a las pandemias de viruela. Entonces los niños eran adoptados y entonces aquí también se tiene que asentar si era padre biológico o era un padre adoptivo. También en estos registros se asentaban como hijo legítimo, hijo natural, hijo bastardo, hijo de la iglesia o un expósito. Legítimo, ellos le decían aquel niño que había nacido dentro de un matrimonio o que había sido adoptado realmente. Hijo natural, también se les decía así, aquellos que habían nacido de una relación extramarital o de una pareja que no estaba casada por la Iglesia Católica en ese entonces decían, al no estar casados, se le considera como un hijo natural. Un hijo bastardo, desafortunadamente este término es un término muy fuerte que también se utilizaba, se le consideraba hijo bastardo, aquel niño que también había nacido no de una relación de un matrimonio, sino que había sido fruto de algo más. Hijo de la iglesia, también se le decía hijo de la iglesia, aquellos niños que la iglesia recogía o la iglesia protegía. Entonces también se les consideraba como hijos de la iglesia. Por eso se utilizaba este término, que era hijo de la iglesia, porque la iglesia es quien se estaba haciendo cargo del niño y por lo tanto el hijo era bautizado en representación de la iglesia. Históricamente, muchas culturas han practicado el abandono de los niños a lo que llaman exposición de infantes. De aquí la palabra expósito. Entonces nos damos cuenta que los niños, desde entonces ya había un abandono de niños. Es una práctica que desafortunadamente el ser humano ha tenido desde que el ser humano existe. Hemos abandonado a los niños, los hemos dejado en la calle
o los hemos dejado desamparados. La Inquisición consideraba como una forma de infanticidio. Entonces, ya desde entonces se buscaba acabar con la vida de los niños. ¿Por qué? Porque muchas veces no había quien se hiciera cargo de los niños, ya sea que la madre muriera durante el parto o la madre no tuviera los recursos para sostener a su hijo, los dejaban abandonados. Entonces de aquí también nos damos cuenta que también de aquí nace por eso que era hijo de la iglesia, porque había sacerdotes o monjas en esa época que se hacían cargo de los niños. Es sin duda una de las formas más crueles de matar, por la exposición al frío, al hambre y a los perros. Continuamos, hermana, la siguiente. Esta es la fórmula que realmente encontramos y en algunos registros actuales todavía se sigue manejando dentro de las iglesias católicas. Por eso es que decimos que esos son los datos más importantes que debe continuar un registro bautismal, porque para nosotros es lo que nos va a dar la información, vamos a ver realmente qué es lo que necesitamos. Se iniciaba en esta iglesia parroquial de A, que era el día de, y del año de 1900, de 1800, de 1600, de 1700. Yo, teniente de cura, bauticé solemnemente, puse óleo y crisma A. Entonces nos damos cuenta que realmente aquí estamos ya teniendo ahora realmente cómo se venían manejando los registros bautismales. Se decía que era hijo legítimo de o hija legítima de. En este caso, era el primer nombre del padre, casi siempre se ha considerado al varón primero que a la mujer. Después se pone el nombre de la madre, abuelos paternos. AP era una forma de contraer abuelos paternos para no utilizar tanta tinta y tanto espacio, porque recordemos que en esta época muchas veces el papel y la tinta eran demasiado caros, entonces lo que se hacía era ahorrar espacio dentro del papel. También se habla de abuelos maternos. Aquí si nos damos cuenta ya tenemos más registro, más información. Al tener los abuelos paternos, podemos saber quiénes eran los abuelos. Entonces ya en nuestra genealogía vamos formando, entonces ahora sí, ya tengo al niño, a los padres, a los abuelos paternos y a los abuelos maternos. Esta información a nosotros nos va a ayudar para que podamos hacer crecer nuestro árbol familiar y entonces así poder saber a qué familia pertenecía. También dice, fueron sus padrinos. Y aquí también un dato importante que encontramos en nuestros registros, originarios y vecinos de. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí nos dice realmente que realmente pertenecían a una villa, a una comunidad, a lo mejor Las plateadas están ahí en no el estaban. cuarto, pero yo no las toqué. Voy para allá. Yo, Hermana Maluca tiene abierto su micrófono. Entonces nos damos cuenta que realmente aquí están datos muy importantes porque sabemos de dónde eran y dice de esta doctrina. ¿A qué se refiere esta doctrina? Que realmente eran considerados católicos creyentes o feligreses de esa parroquia. También dice, les advertí la obligación de enseñar la doctrina a su ahijado, ahijada y el parentesco espiritual que contrayeron y lo firmé. Aquí, si se dan cuenta, a los padrinos en ese entonces se les daba una gran responsabilidad por parte de la Iglesia Católica de enseñar a los ahijados lo que era la doctrina católica, la doctrina de Cristo. Así es como lo manejaban en ese entonces. Entonces, se les dice que el parentesco era espiritual. Continuamos, hermana. Ok, aquí algo que quiero enfatizar, hemos escuchado muchas veces nombre de pila. Hermana Rosy Flores, ¿usted qué entiende o qué sabía sobre el nombre de pila? Lo estoy descubriendo ahorita, hermano. Ok, pero había escuchado alguna vez Normalmente ese término.
Nos dice el nombre de pila y es el nombre original con el que nos conocen o con el que estamos registrados. Ok. Hermana Castro, ¿usted que ha escuchado alguna vez también este término nombre de pila? Sí, hermanito, es el nombre que se les daba cuando los bautizaban. Exactamente. Gracias, hermana. En español le llamamos nombre de pila porque tradicionalmente es el nombre que se impone en el bautismo cristiano y suele asignarse en honor a algún santo o algún pariente. Muchos nos preguntaban, a veces, como se dice la hermana Rosy, nombre de pila, lo hemos escuchado, pero realmente a veces ni siquiera sabíamos de dónde procede. Y cuando alguien nos dice, hermano, ¿me puede dar su nombre de pila? ¿Y qué decimos? Ah, mi nombre de pila es Antonio, o es Fernando, o es Alfredo. ¿Por qué? Porque es lo que nos enseñó tradicionalmente. Ahora, cuando se refiere a nombre de pila, es cuando se recibía el bautismo. De ahí el término nombre de pila, porque se recibía al ser bautizado en una pila bautismal. Entonces, de ahí el término nombre de pila, y hasta la fecha y actualidad se sigue utilizando nombre de pila, pero a veces utilizamos términos que ni siquiera sabemos de dónde proceden. Siguiente, hermana. Ok, aquí tengo un registro. Si se dan cuenta, el registro está todo continuo. A veces cuando estamos trabajando en lo que es genealogía, buscando registros, pareciera que es uno solo todo. Si nos damos cuenta, a la izquierda, al margen, nos aparece el número de registro. Entonces es donde podemos darnos cuenta que es donde se diferencia entre uno y otro. ¿Por qué hice esta apreciación y por qué quiero hacer esta aclaración? Porque cuando nos llegan con nosotros y empezamos a revisar sus registros, hay hermanitos o hermanas que dicen, hermanos, que no le entiendo, es que aquí me dice un nombre y continúo leyendo y vuelve a decirme otro. No, entonces tenemos que explicarles y aclararles que realmente en estos registros son diferentes. Entonces, cada registro es distinto. Lo que dice desde el punto, que vamos a encontrar en un archivo parroquial. Desde el punto de vista genealógico, resulta esencial que los libros que registraron todos los bautismos, confirmaciones, matrimonios y defunciones, solo con ellos sería posible realizar un sólido árbol genealógico desde el siglo XVI. Algunos aspectos a tener en cuenta son los libros de bautismo se indexaban por los nombres de pila, lo que nos recuerda que ese sacramento tan solo imponía los nombres propios a los niños, no sus apellidos. Si hay índices por apellidos, tengamos cuidado. Se habrían realizado a partir de los que se usaban los registros respectivos padres, pero ellos no querían decir que necesariamente sean los que usen sus hijos al llegar a adultos. Hermanos, ¿alguien quiere compartir algo hasta aquí? Hermano, entonces yo tengo una pregunta. Entonces, Sí, quiere decir que podían bautizarse con un nombre y después, bueno, es que en mis documentos, bueno, en las búsquedas que yo he hecho, tienen un nombre en su registro y luego al final de cuentas, por ejemplo, mi abuela se llamaba en su registro, María Emilia y nosotros la conocimos como Oliva. Entonces, había la posibilidad de cambiarse el nombre después de que lo bautizaban. sí. Así es. Por eso nos dice aquí que muchas veces quiere decir que necesariamente no sean los que usasen sus hijos al llegar a adultos. Lo que pasaba es que a veces, pongamos, durante el bautismo, los padres decían, ah, yo quiero que se llame, decir, Ernesto. Ese era el registro que quedaba en la Iglesia Católica. Pero después, cuando lo llegaban a registrar el registro civil, decían, no, ¿sabes qué? Ernesto ya no me gusta. Entonces yo quiero que se llame Alfredo. Por eso es que encontramos muchas veces esta pequeña incongruencia de que decimos, bueno, ¿por qué el registro bautismal dice un nombre y en el registro civil me dice otro? Cuando estamos su respuesta hermana Edith, a eso se debe, a que los padres o el mismo infante no le gustaba su nombre y decidían cambiárselo. ¿Alguien más quiere decir algo sobre esto? ¿O ha encontrado algo también en su genealogía con respecto a esto?
Disculpe, hermano, ¿hay un año específico donde no se usaban los apellidos, que nada más eran los nombres y que ahora, bueno, por ejemplo, en mi caso era muy repetitivo los nombres? Entonces, ahora lo que me toca a mí es, ahora sí casi leer registro por registro, porque aún no están indexados. Hay un año donde empezaron a usar, o sea, que podamos contar de que a partir de este año ya vamos a encontrar los apellidos de esas personas. A partir del Concilio de Trento fue donde realmente se empezó a especificar esto, que fue a raíz de que terminó el concilio, que fue en 1563, donde se especificó que la Iglesia Católica ya debería de tener ese tipo de registros con apellidos, porque antes, como usted lo dice, hermana, y de hecho sí, muchos registros se vamos a encontrar, hermana, que los nombres se repiten. A veces pasaba lo siguiente: si el primer hijo nacía, le ponían, ¿sí, hermana Citlali? Le escuchamos. Sí, hermano, yo quisiera participar y comentar en los registros que son del siglo XVI, que corresponden a grupos étnicos o indígenas. Desgraciadamente solamente aparecen los nombres y no son nombres como nosotros los concebimos, sino a veces están designando a un concepto de familia, no a un concepto de individuo. Entonces, es un poco complejo luego los registros del siglo XVI, porque tenemos que indagar más en todas las otras fuentes que implica la hoja de registro. Entonces, no siempre en el caso de los grupos indígenas vamos a encontrar directamente el nombre, sino vamos a encontrar posiblemente los apellidos o un sinónimo. Y entonces la información que podemos encontrar para fundamentar nuestro registro está en la hoja, porque allá viene los testigos, vienen también los padres, y entonces uno puede hacer comparativas. Esa sería mi aportación, hermano. Gracias, hermana. Es totalmente correcto. Por eso lo que yo decía que es importante que leamos un registro completo, porque ahí nos viene la información de los padres, los abuelos, porque sí, como dice la hermana, muchas veces se bautizaba de una manera genérica a un infante, refiriéndose, como ya dice, a una familia en particular o a una casta o realmente a un grupo nada más. Gracias, hermana Citlali. Hermana, adelante. Porque se expuso la memoria anual de la institución y en la exposición vi a... Ok, perdón, hermana Gloria, pensé que estaba usted tratando de opinar. Ok, entonces, por eso es importante que podamos leer e identificar realmente el contenido de cada registro. Como dice la hermana Citlali, nos está ilustrando en este momento y yo lo sé bien. Por eso dice que a partir del siglo XVI eran los términos los aspectos que se tenían considerados. Un registro realmente tenemos que saber de dónde procede, de qué parroquia, y nuevamente voy a repetir, que podamos leer completo y podamos ver si no era un registro genérico en el cual nada más el niño se le decía de tal casta o de tal familia, bauticé de tal niño. Entonces tenemos que buscar ahí realmente, por medio de los padres, de los abuelos, o inclusive por medio de los padrinos, a qué familia pertenecía. Siguiente, hermana, por favor. Hermano, esa es la última diapositiva. Ok. El hermano Rubén Nava Martínez menciona en cuanto a lo que menciona de los registros, dice, es el nombre, en cuanto a los de nombre de pila, dice, es el nombre que le daban al momento de bautizarles, y regularmente siempre ponían, a los varones José y a las mujeres María. Así es. Exactamente, sí. Por eso en nuestros registros, en nuestros árboles, aparecen muchos Josés, muchas Marías. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica siempre dijo que todos los varones se les consideraba hijos de José o a las mujeres hijas de María. Entonces, por eso es que realmente a veces se manejaba de esta manera. Ok, hermanos, entonces ahora queremos hacer una pequeña evaluación. ¿Alguien quiere compartirnos algo sobre la clase, lo que hemos aprendido hoy, o qué es lo que realmente puede ver en sus nuevas historias? ¿Qué es lo que ha podido encontrar?
¿Alguien que quiera opinar o compartir con nosotros algo? ¿No? Bueno, San Juanpa, Sí. bueno, veo que la clase es muy interesante y sobre todo nos orienta a muchos de los que en algún tiempo nos quedamos sin continuar nuestra indagación de datos porque, como dice, cometíamos los errores de pensar que era un solo registro, o sea, cometíamos muchos errores. Con esta clase que nos está dando y que nos ayuda a entender mejor cómo eran asentados los registros en los libros, estoy aprendiendo algo nuevo y es de mucha ayuda porque de esta manera podemos seguir adelante. Bueno, nada más quiero hacer un pequeño comentario también acerca de que, aunque esta información se dio como usted empezó con un consejo de la Iglesia Católica y todo lo que ellos tenían que hacer, recordemos que en ese tiempo las distancias, la información iba llegando más desfasada conforme pasaba el tiempo porque las distancias eran grandes y a lo mejor los obispos de las ciudades eran los que los tenían, pero los de las poblaciones más lejanas fueron asentando o aprendiendo a hacer esto posteriormente. Por eso también algunos registros nos van a costar trabajo porque no llevan esta fórmula, a pesar de que era vamos a decir, un mandato de la iglesia, pero fue llegando la información desfasada. Eso sería mi aportación y le agradezco por la información que nos ha dado. Gracias, hermano José Juan. Hermana Zacarías, Eh, muy buenos días, hermano. Yo nada más buenos quisiera días. comentar ahorita, ahora sí que estamos ahorita ya de que en el desayuno y todo, y estamos escuchando su clase en la familia. De hecho, mi esposo ya partió a su trabajo, pero era lo que estábamos platicando, ¿no? Como familia, decíamos, porque ellos escuchaban lo que usted estaba explicando del concilio. Y era lo que decíamos, bueno, de alguna manera hay ocasiones en que nosotros, pues, ¿cómo decir la palabra? Pues, satanizamos un poquito esa parte de la Iglesia Católica, ¿no? De que, pues es que la Iglesia Católica hizo esto y esto y esto, ¿no? Pero realmente, gracias a esa parte, esa visión que ellos tuvieron, pues podemos tener también nosotros, y nosotros como miembros de la Iglesia de Jesucristo, favorecernos, porque gracias a esos registros, pues nosotros podemos avanzar en nuestra historia familiar realmente. Así es, hermana. Sí, Gracias, muchas veces podemos darnos cuenta que la información hoy en día ya es diferente. Gracias, como dice usted, dice, gracias a esto podemos tener registros hoy en día, podemos saber de dónde procede nuestra familia, de dónde venimos realmente. Hermana Candy, le escuchamos. Buenos días, hermano. Buenos días. Buenos días. Quisiera compartirles una experiencia que tuve al poder buscar registros. Me encontré por parte de mi abuela paterna que, pues, por parte de mi bisabuela del apellido Simuta. Y pues se encontraba, bueno, vi que su apellido era Simota, con O, Simota. Entonces, y pues concordaba los datos con los registros de mi abuela y bueno, pues dije, es igual, es idéntico a este registro, a los datos de mi abuela, sus padres, su mamá, por parte de su mamá, y digo, es igual, pero ¿por qué tiene Simota? ¿Por qué tiene Simota? O sea, y allí pues empecé a buscarle y a buscarle y le di a editar y pude componer su nombre. Y digo, bueno, yo lo compuse el nombre, pero realmente es el apellido, perdón. Y digo, ay, qué genial que hay cómo editar el nombre, cómo componer el nombre. Eso quería compartir, hermanos, hermanas. Gracias, hermana. De hecho, sí, aquí en la Academia de Paleografía, precisamente buscamos que realmente los registros realmente los podamos leer de manera correcta, porque recordemos que el español antiguo o la forma en que escribían anteriormente era muy distinta a la que tenemos hoy en día. Inclusive el tipo de letra, aunque era manuscrita, también había letras distintas.
Y entonces muchas veces quien ha indexado, a veces indexamos erróneamente o lo indexamos a la manera que nosotros creemos que está escrito. Más realmente a veces, como usted dijo, hermana Candy, realmente tenemos que darnos la tarea de realmente editar, ver si realmente el apellido o el nombre es correcto. Por eso, como dice Sí, mi hermano José Juan, a veces se cometían tantos errores porque los registros, ¿no? Ha habido hermanos que gracias a ellos, como se dice, y gracias a que muchos registros antiguos han sido fotografiados, han sido digitalizados, hoy los tenemos para poderlos consultar. Y si nos damos cuenta, sí. sí, inclusive en este registro que tenemos en la pantalla, se dan cuenta que la manuscrita y la letra es muy diferente a como actualmente la conocemos. También tenemos que entender que en ese entonces eran escribientes los que se utilizaban y quienes nos realizaban los registros. Entonces, Ajá, hermana sí, Candy, qué gracias. bueno que usted se dio la tarea de buscar y realmente editar el nombre porque usted pudo darse cuenta que su familiar sí es entonces. Ajá, sí, 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 así es, hermano, y pues me sentí muy feliz porque concordaban todos los datos y pues realmente pues dije, no, esto tengo que editarlo, tengo que componer el nombre y pues tuve una experiencia muy bonita como misionera en aquel tiempo. Me fracturé de mi pie y pues me pusieron, bueno, me asignaron a estar en el centro de historia familiar y me dieron todos un montón de nombres para poder componer sus nombres porque estaban mal escritos. Y era esa mi tarea. Tuve esa bonita experiencia que aunque no sabía yo inglés con el hermano que me estaba instruyendo, yo podía comunicarme con él y yo podía yo entenderle a él qué es lo que tenía yo que hacer en todo, porque no hablaba nada español el hermano que me tenía que guiar y pues me dio un gran montón de tarjetas en aquel entonces, para poder componer los nombres de todas las personas, ¿verdad? Eso quería comentarles también, hermanos, que tuve esa experiencia como misionera y pude sí sentir y ver de qué manera deben de estar, deberían de haber estado bien colocados los nombres, ¿verdad? Y pues una bonita experiencia. Lo platico porque pues da con el tema que usted está dando, hermano. Al contrario, hermana Candy, muchas gracias. Gracias al trabajo que misioneros como usted ha hecho o siguen haciendo, podemos tener realmente registros verídicos y reales, y entonces nosotros podemos encontrar la información que realmente es exacta. Gracias por lo que usted compartió y gracias por lo que hace, y gracias a cada uno de ustedes, porque realmente vamos enriqueciendo nuestro árbol genealógico, vamos haciendo que esta obra tan maravillosa siga creciendo, porque muchas veces en el ver buscar a nuestros familiares, podamos darnos cuenta el gozo que podemos sentir al encontrarlos, al ver que realmente son personas nuevamente, porque muchos de ellos están ahí esperando que nosotros vayamos a buscarlos, que los vayamos a encontrar. Realmente, hermanos, convirtámonos realmente en salvadores en monte de Sión, que realmente cada uno de nosotros pueda ir y formar nuestro árbol familiar, que realmente podamos saber de dónde procedemos, cuál es nuestra historia, porque nuestra historia es muy rica. Y si le preguntamos a cada uno de ustedes o a cada familia tiene experiencias que contar, tiene experiencias que le dejan los registros, porque podemos saber a qué se dedicaba nuestra familia, si eran ricos, si eran pobres, si eran campesinos, pero sobre todo podemos saber que descendemos de buenos padres. Hermana Mar, ¿algo más que agregar? Tiene su micrófono apagado, hermana Mar. Sí, ya vi. Una disculpa. La hermana Blanca Ortega dice que cuando ya empezó a ver más personas, dice, se le ponía el apellido, por ejemplo, si vivían por el bosque, decían, ve con la familia del bosque, o Corral, o Torres. Me imagino que Piña, donde se cosechaba la piña, que este, o donde había mucha piña, dice. Entonces, bueno, gracias, hermano, San Juan, por esta bonita clase, por enseñarnos, ¿verdad?
las partes de lo que contiene un documento. A la hora de encontrarlo, pues ahora ya vamos a saber cuál es el nombre de pila, el por qué dice hijo legítimo, o yo, por ejemplo, ayer estaba haciendo algunos de Participa y estaba viendo muchas, aparte de tener muchas abreviaturas, también nuestro origen, como usted bien lo decía, y decía, somos indios, pero la palabra abreviada. Y entonces yo andaba buscando, dije, y tenían de 6 meses, de un año, y un documento encontré de puros bebés de 0 meses hasta 4 o 6 meses. Entonces, sí, la importancia de poder saber también dónde están ubicados y pues gracias por darnos esa pequeña fórmula de lo que contiene este documento y la manera en que nosotros cuando las leamos podamos saber que ahí está. Como usted bien lo decía, aquí pues tenemos un documento que por fechas nos va diciendo que es un registro cada uno, como aquí que tenemos 4. Y a veces antes pues podíamos pasarnos y decir, ay, no, no lo encontramos, pero bueno, ya también podemos identificar cada una de estas cosas. Era algo que también yo aprendí y agradezco mucho su clase, hermano San Juan. Eh, Sí, bueno, si ya no hay alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda, sí. Denis este, está levantando la mano. ¿Quién tiene levantadita la mano? Yo, hermana, Ah, soy la hermana Deni. Este, bien. en México me he encontrado también registros donde ponen el nombre de la persona y antes del apellido le ponen el nombre, el apellido del dueño de ese esclavo. En México hubo mucha esclavitud, entonces muchas veces aparecen en los registros que le ponen el nombre, el apellido de la persona y aparte el apellido del dueño del esclavo. Entonces, eso es una forma de decir, bueno, este esclavo es de tal casa, este esclavo es de fulano de tal, este esclavo es de tal hacienda. Entonces, también eso es bien importante por ejemplo, aquí en México. A mí me han tocado de esos registros y yo le pensaba, cuando me encontré el primero, pensé, bueno, ¿y cómo es posible que tenga un nombre y un apellido originario y luego un nombre español, un apellido español? Y leyendo todos los registros, bueno, todo el registro, me encontré que era a raíz de eso, que se les ponía el nombre del dueño del esclavo. Esa es mi aportación. Muchas gracias. Gracias, hermana Denise. En el chat, hermano San Juan le dice que se podría saber el género o edad cuando dice una criatura. Sí, porque en los registros muchas veces ponían de tantos días de nacido. Por eso es importante que leamos, porque hay registros que sí nos aparece así, que a veces no ponían la fecha exacta del nacimiento. Decía, hace el año antepasado, o el año, así se ponía muchas veces, ponían el año antepasado nació, por el nombre a veces podemos saber qué era, o cuando dice hija o hijo legítimo de, es donde podemos también saber qué género es, porque a veces nada más ponían el nombre, pero inclusive recordemos que anteriormente también se utilizaba el nombre de, hoy en día decimos, es que es nombre de mujer o es nombre de hombre. El nombre no significaba en sí realmente el género, porque podía ser María o podía ser, y podía referirse inclusive a una mujer. Entonces, tenemos que tener cuidado en ese aspecto. Cuando el registro nos dice hija o hijo legítimo de, entonces ahí podemos darnos cuenta que también se refiere al género. A hijo legítimo se refería a un hombre. Podemos decir que, como hoy sabemos que es Alma, que era en el libro de Mormón, era el nombre de un hombre, y hoy en día muchos lo generalizamos como, es que es de mujer. Entonces podemos decir Alma, hijo legítimo de, entonces podemos ahí darnos cuenta que se refiere al género
masculino, o José María, hija legítima de. Entonces ahí también se refería a que podemos tener que es hija, que es una mujer, se refería en este aspecto. Ujú. De hecho, aquí está la fórmula que el hermano les puso de un registro, ¿verdad? Ustedes cuando leen sus registros, pues por eso tiene aquí como estos pequeños espacios para que ustedes puedan identificar lo que él acaba de mencionar. Aquí dice legítimo o puede decir hijo natural, como él lo mencionaba, este, etcétera, ¿verdad? Depende también de quién lo registraba. A veces nada más aparecía el nombre de la pura mamá. Sí. Entonces, y estas son las pequeñas, este es un registro, ¿verdad? Nada más que aquí el hermano lo puso de una manera que usted lo pueda ver un poco más legible y puso esos pequeños espacios en qué año está. Entonces, espero que le hayamos podido ayudar, hermana, con eso. El hermano Murphy dijo con la reina de piña. Bueno, ok. Este. Y cuando no trae estas pistas, dice, y cuando no trae estas pistas, dice la hermana Castro, dice, una criatura es importante para efectuar las ordenanzas. Bueno, para un bebé, si son bebés, las ordenanzas, la única ordenanza que se hace sería solamente la del sellamiento. No se hace ninguna otra ordenanza porque recuerden, de acuerdo a la doctrina o lo que hemos aprendido dentro de la iglesia, los niños son salvos por la expiación de Cristo. O sea, ellos no necesitan el bautismo. Por eso hay una edad para bautizarse. Y si ellos mueren antes, pues no, solamente es la ordenanza de sellamiento. De hecho, cuando ustedes les va a dar para imprimir, ahí les va a decir no disponible, no disponible, no disponible en su tarjeta cuando la imprimen. Y la única ordenanza que está libre es la del sellamiento. Dice la Sí, quien hermana está Castro, poniendo. Ujú. dice la hermana Castro, una criatura se puede considerar menor de 8 años. Ajá, exactamente. Antes Sí, de los. exactamente. Ujú. Sí, hermano, puedan contar. No, 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 es que venía a especificar eso, que sí, una criatura se le consideraba o se ponía ahí a un menor de 8 años. Ahí todo lo que ustedes quieran en cuanto a los registros y todo, el hermano San Juanpan y su esposa son directores del Centro de Historia Familiar en la ciudad de Puebla. Entonces también se pueden comunicar con él. Ahí en el chat se puso ¿cómo se llama? Los links. Por si alguno de ustedes es su primera vez que ustedes entran en esta clase, este material se va a compartir en el grupo de historia familiar. Y si ustedes no están agregados, pueden agregarse. Y esta clase, como ya está grabada, pues también la van a poder ver nuevamente. Entonces, ahí están los links y para que ustedes puedan copiarlos. ¿Sí? Ustedes pueden entrar ahí. Ahorita se los vuelvo otra vez a pasar. Ujú. Está el canal de YouTube y está el chat. Este chat es un chat cerrado. Solamente se abre en horario de México de 12 a 2 de la tarde para las actividades que hay dentro de su misma página. Se les manda un pequeño flyer en las mañanas. Todas las mañanas se mandan 2 clases diarias de cada academia. Hay 10 academias en este grupo de Iberoamérica y todos los días hay 2 academias que proporcionan clases en diferentes horarios. Nosotros de paleografía, pues nos vamos a ver el próximo jueves a las 3 de la tarde, si no me equivoco, a esa hora. Ahí se publican las clases antes de las 7 de la mañana y ya a las 9 se publican las actividades que ustedes mismos tienen en su página de Family Share. Les invitan a que ustedes puedan, una vez aprendido algo, puedan compartirlo también con alguien más y se abre el chat de 12 a 2 para que ustedes interactúen si tienen preguntas o poder compartir su experiencia en cuanto a las actividades que están haciendo de Family Share. Y y ahí les puse otra vez las ligas para que ustedes puedan compartirlas también con alguien más. De igual manera, dice el hermano Rubén Nava, no necesita ninguna ordenanza en cuanto al tema que estábamos hablando. Dice más que el sellamiento a los padres y bautismo y si todos los demás saltan por la edad de los infantes. Así es, hermano.
Es lo que acaba de mencionar también el hermano. Y entonces, este, muchas gracias por sus aportes y esperemos que hayamos nosotros aportado también, este, pues, a su vida y que esta clase pues sea de beneficio para ustedes. Y bueno, vamos a terminar. Perdón, hermana, ¿puedo comentar algo? Ah, claro que sí, hermana. Es que no encuentro la manita en mi teléfono, entonces por eso. No se preocupe, hermana. No sé si a ustedes les ha pasado, bueno, a mí sí, de que, por ejemplo, en los registros llegas a encontrar al familiar con unos nombres y resulta ser que ahora sí las familias en su comunidad o en su región donde se encontraban les decían otro nombre. Entonces, yo antes de un familiar porque supuestamente así era como se tenía que llamar y resulta que cuando encontré el registro, no, sus nombres verdaderos eran otros. Así es. Entonces, lo que tuve que hacer es poner en mis anotaciones de ahí mismo, de ese árbol, de esa persona, pues todos los nombres con los que lo conocían y tenían a veces hasta 8 nombres. Entonces, nada más dejé asentado ahí, ahora sí, el nombre registrado, que está registrado, lo dejé, pero en las anotaciones puse todos los nombres que tenía esa persona y veo que actualmente llega a suceder en esta época. Le comento porque mi suegra tiene un nombre y así lo conocen, lo sabemos los hijos y las nueras. Pero ya los vecinos donde ella vive tiene otro nombre, porque dice ella que a ella no le gustaba su nombre. Entonces, cuando llegó a ese lugar, pues se le hizo más fácil agarrar un nombre que le gustaba y se puso el de Lupita. Y todos los vecinos la conocen como Lupita, pero no se llama así, su real nombre no es ese. Entonces, ahora sí que no sé si actualmente, bueno, ahorita lo estoy viviendo con mi suegra, ¿no? Que tiene un nombre, pero ella se dice otro. Entonces, ahora sí que los que vienen después de nosotros, pues les va a tocar poner eso, ¿no? En las anotaciones de que su verdadero nombre era pero todos los vecinos la conocían con el otro. Entonces siento que a veces, no sé si les ha llegado nada más es a mí que me pasó esto, de que he encontrado familias que tienen un nombre registrado, pero se ponían otro después. Así Es es. correcto, hermana. Sí, realmente cuando nosotros estamos indexando, si se ha fijado, a veces nos dice, ponemos un nombre y a veces y abajo nos aparece nombre de preferencia. Entonces, sí nos permite poner los dos nombres, porque pasa lo que usted dice. Nosotros sabemos que en un registro cuál es el nombre real, pero la gente o la familia o los vecinos lo conocían por otro. Entonces, por eso se pone el nombre del registro y el nombre de preferencia. ¿Por qué el nombre de preferencia? Porque si alguien más está buscando un registro de esta persona, puede saber y darse cuenta que es la misma, pero puede encontrar el nombre por el que ella lo conoce. De hecho, tenemos un caso con la abuelita de mi esposa, que es Aurelia. Todo el mundo la conoce por Aurelia, pero en su registro original es Aureliana. Entonces nosotros tenemos que poner los dos nombres, que es el nombre que aparece en un registro oficial, más el nombre de preferencia, para que así, si alguien más está buscando a esta persona, la pueda encontrar fácilmente. Sí, de hecho, así es. Yo también tenía una compañera en la misión que tenía 6 nombres y luego sus 2 apellidos. Y también tenía vecinos que se llamaban uno María y el otro José. Y cuando nos presentaron, creo que en una graduación o algo así escolar, nos dimos cuenta que ellos se llamaban de otra manera que ni siquiera nos imaginábamos, precisamente como decía la hermana, porque no les gustaban sus nombres. Hoy en día, por ejemplo, yo tengo a, a mis primos. Uno se dice que se llama Joal y se llama Álvaro. Entonces, nada que ver, pero es porque le dicen así de cariño, ¿sí? Entonces, yo pensaba que así se llamaba. Hasta después de años me di cuenta que, pues, su nombre real era igual que el de mi abuelo, porque él tiene el nombre de mi abuelo. Entonces, yo dije, ay, yo toda la vida pensando en que se llamaba, Joal y nada, era Álvaro. Entonces, es una forma de cariño y pues así, él siempre en su escuela con su nombre real, pero en casa, con la familia, con los amigos, pues
se le decía de cariño así. El hermano Nava me está diciendo que había comentado un poquito antes en cuanto a esto, hermano San Juanpa. Dice, recordemos que la esclavitud no era habitualmente utilizada para los indígenas y sus hijos. De hecho, había hasta realeza de los indígenas. Así es. Así es, sí. Sí, porque recordemos que también aquí en México la realeza era una cosa y los plebeyos eran otra cosa, pero también aún así a los príncipes o por la realeza en México, aún los españoles también permitieron que conservaran sus apellidos originales y no se los cambiaban. Es, Afortunadamente, ese es mi caso. Mi apellido original es Zajuampa investigando mi genealogía, realmente este apellido era un nombre, pero era un nombre de un príncipe tlaxcalteca. Entonces, de ahí el origen del apellido Zajuampa. Entonces, es muy diferente al actual. Se fue deformando mi apellido, hoy es San Juanpan, pero realmente el apellido original es Zajuampa en náhuatl, que es en el cerro de San Juan o sobre el cerro. ok. Aquí en el chat, Agustín dice una pregunta, si una de mis abuelas se casó 2 veces y a mi madre le puso apellidos de su primer esposo, ¿de quién se hace la obra? Se hace la obra por ambos. Realmente recordemos que quien se casa 2 veces, tenemos que poner el registro con las 2 personas y se hace la obra por los dos. ¿Por qué? Porque está relacionado con la persona y recordemos que al casarse se vuelve una familia. Entonces, para la iglesia decimos, son familias eternas, tenemos a 2 familias, 2 matrimonios, entonces la obra se hace por los dos. Sí. Hay que poner el esposo y la esposa junto y los hijos que tuvieron ese matrimonio. Y luego, otra vez, con el otro matrimonio, los hijos que tuvieron con el otro matrimonio. Ahí, y Así luego es. dice el hermano Rubén Nava, yo tenía una compañera que se llama Nicolás y después en la misión se puso Nicole. Sí, yo también tenía una compañera en la preparatoria que se llamaba Benito, pero era mujer. No le gustaba, pero los otros eran 3 nombres y los otros 3 nombres eran de hombres. Y luego para acabarla, sus apellidos también. Entonces, le digo, bueno, ¿tienes otro nombre? Y sí, y era de hombre. Y lo otro, pues era de hombre. Dice, es que antes creo que sus papás pensaban o el papá o la mamá, no sé, que quería niño y como no nació niño, pues le puso los nombres de hombre. Entonces, mi abuelita, mi bisabuela, se llamaba Marcos. Por eso uno de mis hermanos se llama así, pero ella no tiene otro nombre. En el registro de bautizo sí tiene María Marcos, pero en su registro civil tiene solamente Marcos. Hermana Candy tiene levantadita su mano. Ah, sí, hermanita, buenos días. Bueno, Quería comentarles que yo me crecí pues entre mis hermanos y una de mis hermanas, ujú. pues con el nombre Ena, y todo el mundo de ahí, del lugar donde nos crecimos, pues Ena, ¿verdad? Pero cuando yo tuve la oportunidad de vivir con ella y pues checando su acta de nacimiento, pues ella tenía María Cristina. Entonces, digo, ¿cómo te llamas? ¿Verdad? Dice, no, es que yo me llamo María Cristina. Pues yo te conozco siempre como Ena, le digo. Y pues ahora que encuentro a personas que nos han conocido y Ena, ¿en dónde está? Ah, mi hermana Cristi, ¿qué no se llama Ena? Sí, pero realmente sí, ¿verdad? Sí, hay que checar bien las actas de nacimiento, qué nombre tienen, porque pues realmente podemos equivocarnos y como yo, ¿no? Yo me crecí con esa idea de que Ena se llamaba mi hermana, ¿verdad? Pero realmente sí, sí es importante estar checando como lo hice como con parte de mi abuela, sus padres, su mamá tenía otro apellido y pues realmente no, pues concuerda sus datos, pero el apellido debe de ser símuta. Mi abuela paterna es símuta, entonces pues sí, ¿verdad? Tenía yo que corregir ese nombre. Eso quería comentarles, hermanita. Gracias, gracias. Gracias, hermana ¿Verdad? Candy. Bonita Hermano clase. Denis Sí. tiene levantada su Bueno, mano. sí,
Bueno, en la familia nosotros tenemos el caso de un hermano, es hijo primero de mi papá, y entonces él tenía el nombre de Higinio Ramos. Su segundo nombre, su segundo apellido, no lo supe porque era el de su mamá, pero sucedió que hace muchos años en México hubo un multihomicida que se llamaba Higinio Sobera de la Flor. Entonces, le apodaban el Chacal. Entonces, sus amiguitos de mi hermano le empezaron a decir Chacal, Chacal, y lo iban a buscar a la casa y eh, eh, entonces iban a buscarlo a la casa y no, pues no, no le agradaba eso a mi mamá. Y entonces él le dijo a mi papá, mi mamá le dijo a mi papá, él lo deben de conocer por un nombre, no por un apodo. Y ella vio la forma de cambiarle el nombre a mi hermano. Y en su vida posterior a ello, se llamó Fernando Arturo Ramos López. Entonces, ahora con esta clase me dio una, y, eh, pues, idea de que también debo de buscar, pues, por parte de cómo se llamaba primero mi hermano. Entonces, a lo mejor hay casos así aún recientemente. Y eso es lo que nosotros, pues, vivimos como familia, el cambio de nombre de mi hermano. Mm, Esa es la aportación y le agradezco mucho la, la clase tan interesante y me abre una ventana ahora. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermana. Hermano José Juan Pérez. Gracias, hermana. El propósito de mi intervención ahorita es nada más, no sé si esté yo en lo correcto y el hermano San Juanpa y ustedes que son de México, cuando hablamos de un hijo natural, era el hijo que iba a registrar una mujer que no estaba casada y que no quería declarar el nombre del padre. Entonces siempre se decía, por ejemplo, en el caso de, voy a poner un ejemplo de mi abuela. Juan Pérez es hijo natural de María Márquez. Entonces, eso para mí es en cuanto a la anotación de un hijo natural. No sé si esté yo en lo correcto, porque hablamos y de acuerdo a los principios de la iglesia, que la mayoría eran matrimonios. También recordamos que muchos de ellos vivían en unión libre. Y entonces teníamos que, por eso tenemos que ver muy bien, como dijo el hermano San Juanpa, toda el acta con puntos y comas y rectificarla si estamos leyendo lo correcto. Ahora, eso es un buen principio para nosotros que estamos y que ya somos de determinada edad, pero recordemos que muchos de nuestros jóvenes nos están ayudando a indexar y no sé si algunos de ellos hayan tenido esta capacitación para que cuando recibamos la indexación o los datos que ellos bajaron de un registro sean correctos. Entonces, serían algunas cosas que podríamos mejorar o no sé si estoy en lo correcto. Y la otra, eso de los cambios de nombres. Actualmente yo tengo una miembro de la iglesia que la fui a buscar a su casa. No me dejaban entrar porque yo decía, yo vengo a buscar a la hermana Rosalba. Y digo, vive en tal casa, la del fondo, etcétera. Y me dijeron, no, ahí no vive nadie con ese nombre. Y ya después me dijeron, ahí vive la señora Nila. Y entonces, sí es parte de su nombre, porque su nombre es Leonila, su segundo nombre. Entonces ella se lo cambió para que no se oiga tan feo. Muchas veces no nos gustan nuestros nombres y hacemos esos cambios. Igualmente lo hacían en el pasado. Entonces, nada más quiero saber con el hermano San Juan, o alguno de ustedes, si estoy en lo correcto en que cuando decimos hijo natural, nada más era la madre la que iba a centrar el registro de este niño. Gracias.
Es totalmente correcto. Cuando se decía hijo natural es cuando nada más llegaba la madre y decía, vengo a registrar a mi hijo y no quería declarar el nombre del padre, así se le ponía como hijo natural de muchos de nuestros registros, tanto en México como en Latinoamérica, así aparecen como hijo natural de. Entonces se refiere a esto que nada más la madre es quien declaraba el nacimiento. Hermano, permiso. Yo Sí, soy de Venezuela. En el caso de Venezuela, bueno, también un hijo natural es cuando iba el padre, pero no estaban casados. Entonces, solamente podía llevar el apellido del padre, en caso que no estuvieran casados, cuando el hombre iba voluntariamente y registraba y decía, entonces aparecía en la acta de nacimiento, hoy compareció el señor fulano de tal y declara que el niño tal es su hijo natural. Entonces, en ese caso, el niño tenía dos apellidos, aunque los padres no estuvieran casados, pero solamente si el que presentaba era el padre, entonces ahí aparecía que era hijo natural. Y el otro caso, pues cuando iba la madre sola, pero el niño en ese momento solamente adquiría el apellido de la madre. Sí. gracias, hermana Rosy, es Eh, correcto. aquí dice el hermano Rubén Nava también cuando el padre había fallecido o no deseaba registrar al infante. También hoy en día también se les puede poner hijos naturales cuando están fuera de un matrimonio, como lo mencionó la hermana. De hecho, hay registros cuando los leen, dice, compareció el padre fulano de tal, y reconoce, a su hijo natural con tal hermana, ¿sí? O con tal señora, ¿verdad? Entonces, también aparecen así. Ujú. Hermana Rosy Mendoza, y ya se nos acabó el tiempo, pero díganos, hermano Ah, Rosy. no, yo lo que acabo de decir ahorita de los hijos naturales Ah, ok. en Muy Venezuela. bien. Ajá. Gracias, hermana. Bueno, esperamos que hayamos podido Manita responder sus Piña. preguntas. Y bueno, estas clases las tenemos todos los jueves. Entonces, eh, dice la hermana Blanca, también hay que volver a leer, dice, los registros, porque los jóvenes, algunos no saben la letra, ¿qué? La letra script y está mal indexado. Bueno, aquí también en la academia ¿cómo se llama? Una clase los sábados, casi siempre las dan a las 4 de la tarde. Entonces, por eso es que les puse los links para que ustedes se puedan ingresar y puedan desde temprano, al menos los sábados, ese sí está libre, pero esa es una academia que se llama Niños y Jóvenes. Entonces ahí se invita tanto a ustedes como a sus hijos para que puedan aprender historia familiar y lo que ustedes están aprendiendo aquí, pues ellos lo van a aprender, pero a su edad. Entonces, hay una academia que también está exclusivamente para que sea compartida para niños y jóvenes. Entonces, aunque hay muchos padres ahí también, es importante para que ellos puedan saber cómo trabajar con ellos la historia familiar. Y así lo que ustedes están aprendiendo, pues ellos también lo aprenden, pero esa clase solamente se da los sábados. Casi siempre es a las 4 de la tarde. Entonces, pues ahí los invitamos y paleografía solamente la tenemos los puros jueves en diferentes horarios. Hoy nos tocó en este horario a las 7 de la mañana porque cada uno de nosotros tenemos diferentes actividades, pero el próximo va a ser a las 3 de la tarde, si no me equivoco. Y si no, pues ahí va a estar publicado. Muchísimas gracias. Gracias por todos sus aportes. Hoy creo que hemos aprendido entre todos juntos y de eso se trata, que nos podamos nutrir y podamos seguir avanzando en nuestra historia familiar para que podamos llevar eso a convertirlo a una ordenanza y posteriormente unirnos como familias eternas. Este, pues vamos a terminar con la última oración